Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a los medios de comunicación, diputados, diputadas, invitados especiales, así como a la ciudadana Tania Espinosa Sánchez, que nos acompaña esta tarde, quien viene a presentar ante las y los diputados integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, sus razones y consideraciones por las que busca la reelección como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Me permito solicitar atentamente a la diputada Margarita Saldaña que, en su calidad de secretaria de esta comisión, dé lectura a la lista de asistencia. Claro que sí, muy buenos días todavía. Bienvenida, maestra Tania, a esta entrevista de la comisión. Por instrucciones de la presidencia voy a proceder a pasar lista de asistencia. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Diputada Margarita Saldaña Hernández, la de la voz, presente. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. Diputada Leticia Estrada. Presente. Diputada María Guadalupe Aguilar Solache. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Diputada Ana Cristina Trejo Hernández. Diputada Isabela Rosales Herrera. Isabela Rosales, presente. Diputado presidente, estamos 5 diputados de la comisión presentes y seguramente la diputada Ana Hernández tendrá... Presente, diputada, gracias, perdón. Sí, adelante, diputada. Bueno, somos 6 diputados de la comisión presentes, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Margarita Saldaña. Antes de dar inicio a la entrevista, presentaremos el formato mediante el cual se desarrollará la misma, por lo que le solicito a la diputada secretaria dar lectura al formato mencionado. Adelante, diputada secretaria. Gracias. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al formato para el desarrollo de la entrevista que realizarán las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México a la ciudadana Tania Espinosa Sánchez. Primero, la entrevista será pública y se transmitirá en vivo en las plataformas del Congreso de la Ciudad de México. Segundo, la persona candidata a reelección contará con 15 minutos para exponer de forma oral a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México las razones y consideraciones por las que solicita la reelección al cargo de consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tercero, al concluir la exposición, las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso harán uso de la voz para expresar su postura o bien realizar alguna pregunta a la persona entrevistada en un tiempo no mayor de 3 minutos en el orden siguiente. 1, Partido del Trabajo. 2, Partido Revolucionario Institucional. 3, Partido de la Revolución Democrática. 4, Partido Revolucionario de Acción Nacional. Y 5, Partido Morena. Sexto, la persona candidata tendrá 5 minutos para responder los cuestionamientos que en su caso hayan realizado las y los diputados de la comisión y emitir un mensaje final. Quinto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México agradecerá a la persona entrevistada su exposición y dará por concluida la entrevista. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Bajo este formato estaremos desarrollando la entrevista de esta mañana. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la ciudadana Tania Espinosa Sánchez para que se presente y nos exponga sus razones y consideraciones por las que busca la reelección como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante con su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días, diputados y diputadas. Gracias por este espacio para hacer esta exposición. Para quienes no me conocen, soy Tania Espinosa Sánchez. Desde hace un poco más de 5 años trabajo como coordinadora para la Ciudad de México de WIGO, que son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Somos una organización no gubernamental, internacional,
dedicada a defender los medios de sustento de las y los trabajadores pobres en empleo informal. Casi el mismo periodo de tiempo que he tenido a mi cargo la oficina de mi organización en México es el tiempo que he colaborado como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y uno de los principales motivos que me impulsan a buscar esta reelección es que considero de toda relevancia entender el tema del trabajo en empleo informal como un tema fundamental en la agenda de derechos humanos de la ciudad. Para contextualizarles, quiero decirles que de acuerdo al INEGI, más de la mitad de las personas que trabajan en la ciudad lo hacen en el empleo informal, lo que significa que el empleo informal es tan común o tan normal como lo es el formal. La contribución económica de estas personas trabajadoras es innegable. También de acuerdo al INEGI, en el 2019, la economía informal a nivel nacional tuvo una participación del 23% en el Producto Interno Bruto de México. Esto quiere decir que por cada 100 pesos generados del PIB de México, 23 fueron generados por el 56.3% de las personas ocupadas en el país, mismas que trabajan en la informalidad. Durante la pandemia, este sector de la población ha sido uno de los más golpeados. De un estudio que realizó WIGO sobre el impacto del COVID-19 en las personas trabajadoras en empleo informal en la Ciudad de México, el cual incluyó diversos grupos ocupacionales, entre ellos las trabajadoras del hogar, las personas trabajadoras no asalariadas y las personas comerciantes en tianguis, se desprende que el promedio de días laborados a la semana disminuyó de 4.95 días en febrero antes de la pandemia a 2.62 días laborados a la semana en abril durante la pandemia y con una muy ligera recuperación durante los meses siguientes. Eso obviamente tuvo una repercusión en los ingresos de las personas trabajadoras, quienes reportaron un decremento de entre 45 y 80% en sus ganancias, que de por sí muchas veces ya eran de subsistencia. Del total de las personas entrevistadas para este estudio, solo el 24% reportó haber recibido apoyo económico por parte del gobierno, y hay que decir que ese porcentaje se logró en su gran mayoría gracias a las transferencias de recursos de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México a las personas trabajadoras no asalariadas. Esto quiere decir que los otros grupos entrevistados prácticamente no reportaron haber recibido ayuda. Entonces, en estos tiempos tan complicados para la ciudad, para el país, para el mundo, en estos tiempos tan complicados para el gobierno, pero también para la sociedad, los derechos humanos toman una importancia aún mayor de la que tuvieron siempre. En muchos más casos que antes, hay personas que se debaten entre la vida y la muerte y dependen de decisiones públicas para sobrevivir. Dentro de esas decisiones públicas está, por ejemplo, la reactivación económica de la ciudad, que debe de incluir como parte fundamental a las personas trabajadoras en empleo informal. No se trata únicamente de los 220,000 empleos que perdió la ciudad por la pandemia, lo cual es sumamente alarmante, pero también se trata de la necesidad de subsistencia de las millones de personas que trabajan en la informalidad y que no están logrando sacarlo del día. Este es un tema que se debe de revisar de cerca por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Los programas sociales sin duda han jugado un papel relevante, pero no han sido suficientes ni en número ni en cantidad para lograr que las personas trabajadoras en empleo informal tengan una subsistencia digna. Este es un tema que también tiene que revisarse desde la perspectiva de derechos humanos y de la mano de la instrumentación del derecho al mínimo vital contenido en la Constitución Política de la Ciudad de México. Como sabemos, desde antes de la pandemia, las condiciones de trabajo y de vida de la gran mayoría de las personas trabajadoras en empleo informal ya eran precarias. Pero con la pandemia no quedó duda de la urgencia de una legislación secundaria que sigue pendiente en el Congreso de la Ciudad de México, que reconozca y que desarrolle los derechos de estas personas trabajadoras, que les brinde seguridad jurídica
y que les encamine hacia el pleno goce de sus derechos. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad debe de cerciorarse de que esta legislación realmente se elabore con la participación de las y los trabajadores, como lo establece la Constitución de la Ciudad de México, y que no se plasmen criterios que perpetúan la estigmatización y discriminación de los mismos. Esa legislación ofrece la oportunidad de repensar la ciudad y el espacio público. Repensarlo como un espacio de todas las personas, incluidas las personas trabajadoras en empleo informal. Por otro lado, también brinda la oportunidad histórica de diseñar un mecanismo de seguridad social para este grupo de personas trabajadoras, lo cual puede servir como un igualador social. Dicho esto, quiero manifestar que mi papel en el Consejo de la Comisión en los años pasados ha sido en dos sentidos principalmente. Por un lado, ha sido el servir como amplificador de la voz de las personas trabajadoras en empleo informal en una institución que es fundamental para ellas, de tal forma que junto con la presidenta de la comisión inauguramos la exposición fotográfica Trabajadores Invisibles en el Museo de Memoria y Tolerancia. También junto con la presidenta de la comisión, la secretaria del Trabajo Soledad Aragón y la senadora Patricia Mercado, presentamos el informe sobre la situación de derechos humanos de las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpia de la ciudad, y junto con la presidenta y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, presentamos el manual del paso a paso para la inscripción de las trabajadoras del hogar al programa piloto de seguridad social del IMSS. En el territorio, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, logramos que los aseadores de calzado que habían sido expulsados de la glorieta de los insurgentes, simplemente por ser una zona remodelada de la ciudad, recuperaran su espacio de trabajo. Y por otro lado, y no menos importante, como miembro del Consejo, también he trabajado dando acompañamiento a la presidenta en la vida pública y en la vida interna de la comisión. He acompañado en la presentación de recomendaciones en diversas temáticas de gran relevancia para la ciudad, como por ejemplo, la recomendación sobre el estado de los derechos de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Además, cabe mencionar que por primera vez se emitió una recomendación por transfeminicidio en 2019 y de 2018 a 2020 la comisión emitió 38 recomendaciones sobre el tema de género. También he participado en la presentación de informes, igualmente en temáticas diversas. Aquí es importante destacar que se han realizado informes sobre grupos de atención prioritaria, como por ejemplo, el informe sobre el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión y la vida independiente, así como el informe sobre la situación del trabajo infantil y del trabajo adolescente en edad permitida en el sistema de transporte colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México. He sido integrante del jurado para otorgar reconocimientos de la comisión cuando se me ha requerido. También he participado en la revista Ciudad Defensora y en 2019, en la presentación del informe anual 2018 de la Comisión a los 3 poderes locales, me fue solicitado dar el posicionamiento del Consejo Honorario de la Comisión. Finalmente, quiero exponerles que de manera colectiva, junto con el Consejo, he estado vigilante del fortalecimiento interno de la Comisión. He participado en la revisión y en la aprobación de nueva normativa, lo que ha dado como resultado, por ejemplo, el establecimiento del Comité de Igualdad de Género en la comisión. También desde el Consejo hemos estado al tanto de la apertura de las delegaciones de la comisión en las alcaldías en cumplimiento del nuevo modelo de atención establecido por la Constitución Política Local y nos hemos manifestado a favor de la contratación directa del personal de limpieza de la comisión que anteriormente estaba contratado por outsourcing. Como consejera, he apoyado la defensa del sistema no jurisdiccional de derechos humanos, lo cual ha sido uno de los ejes de acción de la comisión, y en ese espacio también me he pronunciado a favor de la autonomía de la comisión. Estos son elementos que pongo a su consideración para que puedan valorar mi reelección como consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
y quedo abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Esta presidencia informa que las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios que integran nuestra comisión pueden hacer uso de la palabra. Le solicito a la secretaria, sirva mencionar en orden a las y los diputados que harán uso de la palabra. Muchas gracias, diputado presidente. Voy a mencionar por el partido parlamentario, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, participará la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Por el Partido de Acción Nacional, una servidora. Y por el grupo parlamentario de Morena, la diputada Leticia Estrada. Somos las que vamos a participar. Bueno, creo que esta parte le corresponde a usted. La vez pasada yo se la robé, diputado presidente. No se preocupe, diputada Margarita. A continuación se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hacer preguntas o comentarios. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Tania, sea usted muy bienvenida a estas entrevistas. Veo que, bueno, su rama, digamos, de trabajo ha sido el ámbito laboral. La perspectiva que usted tiene sobre ello creo que es muy amplia. Yo quisiera preguntarle, ¿qué acciones debe implementar la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a fin de fortalecer las políticas públicas y acciones gubernamentales para favorecer y garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad en los ámbitos laboral, económico y educativo? Y también me gustaría conocer su postura sobre cómo erradicar la discriminación y exclusión social de los grupos vulnerables, como son personas con discapacidad, personas LGBT+, personas mayores y personas en situación de calle. Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada Janet. A continuación se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Margarita Saldaña del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para hacer preguntas o comentarios. Adelante, diputada. Su micrófono, diputada. Diputada Margarita Saldaña, tiene apagado su micrófono. Perdón, siempre lo quito para no interrumpir. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía, maestra Tania Espinosa, bienvenida a esta sesión. Pues una de las principales encomiendas de la Comisión de la Constitución que mandata a quienes integramos el Congreso de la Ciudad de México es elegir a las personas que formarán parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, uno de los primeros requisitos es cumplir con el conocimiento, con la trayectoria, con la experiencia. Y bueno, pues de acuerdo a la ficha curricular que usted nos envió, vemos que se cumple perfectamente con todos ellos, con la experiencia, con la preparación y con el trabajo desarrollado para poder solicitar precisamente hasta dentro de esta comisión su reelección por otros 5 años. También ya de su exposición hemos podido conocer parte del trabajo, principalmente, efectivamente hemos tenido la oportunidad de trabajar con usted desde la parte de la Comisión de Asuntos Laborales, de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México. Y sí, reconozco que tenemos ese pendiente, la ley de los trabajadores no asalariados, que es muy importante, y que bueno, son diversas las causas por las que ha quedado detenida, pero ojalá se puedan destrabar. Es importante que esto suceda, porque efectivamente, como bien lo menciona, bueno, pues es muchísima la gente que trabaja en el sector informal y que merece y necesita del reconocimiento de su trabajo y de la protección del mismo desde la ley que nos mandata la propia Constitución.
También, de alguna manera, veo que su trabajo tiene mucho que ver con la interacción con la sociedad civil, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría preguntar qué valor le merece la participación de la sociedad civil en la garantía de los derechos humanos, si considera importante la participación y de ser así, cómo se puede apoyar esta participación desde el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos. También otra de las cuestiones que a mí me gustaría conocer, preguntarle es claro que un instrumento normativo muy reciente, pero que me gustaría conocer su opinión, considera que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sufrido cambios importantes en su actuar a raíz de la creación de la Constitución de la Ciudad de México y especialmente, bueno, pues por la amplia Carta de Derechos que la conforman. Es decir, piensa que hay un antes y un después dentro de la Comisión de Derechos Humanos a partir de la expedición de la Constitución local. Y un tema que considero también ineludible preguntarle por los cargos que ha tenido es el que tiene que ver con los derechos humanos y los mecanismos para disminuir la discriminación de la violencia contra las mujeres. ¿Qué aconsejaría en el ámbito de sus funciones a la presidenta de la Comisión que sirva para una mejor observancia y en la tutela de los derechos, de estos derechos en la ciudad? Y por último, maestra, quisiera conocer cuál considera bueno, ya nos lo dijo, sus principales aportaciones me parecen muy interesantes en la Comisión de Derechos Humanos. Agradezco sus respuestas, maestra Tania. Muchas gracias, diputada Margarita Saldaña. A continuación, se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Leticia Estrada del Grupo Parlamentario de Morena para hacer preguntas o comentarios. Adelante, diputada. Gracias. Muy buenos días. Bienvenida, consejera Tania Espinosa. Voy a ser muy breve con mi pregunta. Solo quiero comentarle que yo también subí una iniciativa y quisiera escuchar sus comentarios. Fue acerca de las personas de la tercera edad que no tienen empleo, pues sobre el desempleo y la seguridad social de estas personas, que se han agudizado más ahora pues con la pandemia, ¿no? También me gustaría que nos comentara algo muy concreto, las acciones que usted propuso como consejera honoraria de la Comisión de los Derechos Humanos para una mejor observancia y tutela de estos mismos en la Ciudad de México. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. No sé si la diputada Isabela Rosales vaya a realizar alguna pregunta. Pues en realidad sí tenía una pregunta Adelante, preparada, diputada. pero, ¿perdón? Adelante con su pregunta. Sí, justo ahorita comentaba yo con el diputado Temístocles Villanueva, en lo que escuchábamos su participación, maestra, que una de las preocupaciones que durante los 2 años pasados como legisladora de Álvaro Obregón había tenido y había insistido mucho haciendo exhortos y peticiones a la alcaldía de Álvaro Obregón, porque hasta hace un par de meses no teníamos, era de las alcaldías que no tenía instalada una oficina de derechos humanos en Álvaro Obregón, pero me está justo comentando ahorita el diputado Temístocles que hace un par de semanas, y si no es que será un poco más de mes y medio, ya tenemos en Álvaro Obregón esta representación en la alcaldía. Tal vez pediría muy brevemente que nos platicara cuál es la función, sobre todo porque nos están viendo por medio de las redes sociales y para vecinas, vecinos de Álvaro Obregón, que estén informados de qué pueden hacer en este espacio de derechos humanos que está instalado ya en la alcaldía de Álvaro Obregón, para que tengan información. Tal vez sería eso. Gracias. Muchas gracias, diputadas. Gracias por sus intervenciones. Continuando con el formato de la entrevista, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Tania Espinosa Sánchez hasta por 5 minutos para contestar las preguntas realizadas por las legisladoras y emitir un mensaje final.
Sabemos que el tiempo del formato es muy reducido. Siéntase con la libertad de responder todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero a la diputada Janet Guerrero, las acciones que debe de implementar la Comisión a fin de fortalecer las políticas públicas y acciones gubernamentales para la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y económico. Bueno, aquí considero que las acciones son, bueno, primero la comisión puede proporcionar su punto de vista sobre políticas públicas y acciones gubernamentales que se realicen en ese sentido, sobre todo estableciendo si se están vulnerando derechos o si hay estándares internacionales que se deben de alcanzar, que no se están alcanzando, o también nacionales. Si en las políticas públicas y en las acciones gubernamentales la comisión está haciendo cumplimiento de la legislación, ¿no? También creo que una de las acciones que se implementan, o sea, una de las funciones de la comisión para lograr justo el fortalecimiento de estas políticas públicas y acciones gubernamentales, pues es básicamente a través de las recomendaciones, ¿no? De casos específicos que llegan a la comisión y que justamente en su resolución se tiene como resultado una recomendación que establece qué es lo que la autoridad debe de hacer para cumplir con estos estándares que no se está haciendo. Y por otro lado, creo que otra de las acciones para lograr esto precisamente son los informes. Precisamente el informe que mencioné me parece que sirve en ese sentido sobre la independencia de las personas con discapacidad. Creo que habla precisamente de esta posibilidad de que sean incluidas en la vida laboral y económica independientemente de que tengan esa discapacidad y que por el contrario no se les debe de discriminar por tenerla, ¿no? Y eso se vincula con la siguiente pregunta, que es cómo erradicar la discriminación de grupos vulnerables como personas con discapacidad, LGBT+. Bueno, ¿cómo erradicarlo? Me parece que hay una serie de acciones que la comisión puede hacer cumpliendo las atribuciones que tiene para buscar esta erradicación. Estas acciones pueden ser actividades de educación constante que hace la comisión a la sociedad, actividades de promoción de derechos que también hace constantemente la comisión, y temas como llamados a las autoridades o pronunciamientos públicos en donde se establezca cuál es la posición de la comisión respecto del actuar de las autoridades. Creo que esas son las herramientas con las que se cuenta. Después, a la diputada Margarita Saldaña, ¿qué valor merece la participación de la sociedad civil en la garantía de los derechos humanos? Aquí es importante decir que, bueno, quien garantiza los derechos humanos es el Estado, la autoridad. Sin embargo, la participación de la sociedad civil para lograr esta garantía ha sido fundamental. Es un logro democrático que tenemos en México. ¿Cómo se puede apoyar esta participación desde el Consejo? Yo le diría que pues el Consejo mismo es un ejemplo de esto, ¿no? El Consejo mismo es la incorporación de voces de la sociedad, de la ciudadanía, para guiar a la Comisión en su actuar en la protección y defensa de los derechos humanos. Y también, ¿cómo se puede apoyar? Pues nosotros en nuestra participación en el Consejo siempre aconsejamos a la presidenta tener un acercamiento con las víctimas, tener un acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, y también propiciamos muchas veces nosotras y nosotros mismos el acercamiento con grupos sociales. Sin duda alguna, de cualquier manera, en esta administración una línea de trabajo ha sido acompañar todas las agendas de la comisión con sociedad civil, academia, expertos y expertas. Respecto de su pregunta sobre si la Constitución, ha sufrido cambios importantes a raíz de la Constitución, la respuesta es sí. Yo creo que el cambio más importante derivado de la Constitución es precisamente el establecimiento de las delegaciones de la Comisión en las alcaldías. Y esto, sin duda, presenta un antes y un después.
porque en muchos de los casos la ciudadanía, la gente no acudía a la comisión por no poderse desplazar hasta allá, o enviaban sus peticiones, sus quejas por escrito y después, precisamente por la distancia, no acudían a la ratificación. El hecho de que ahora ya exista esta oficina en la alcaldía y que territorialmente exista esta mayor facilidad de desplazamiento para llegar a la comisión, implica sin duda una expansión de la comisión, tener un mayor alcance, que su trabajo pueda ser más contundente en la ciudad. Por otro lado, respecto a la Carta de Derechos, sin duda alguna hay un cambio, ¿no? O sea, ahora en la Carta de Derechos, a partir de la Constitución de 2017, hay derechos que quedan explícitos en la Constitución que antes no estaban. Por ejemplo, el derecho al mínimo vital que mencioné durante mi exposición, pero también, por ejemplo, los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas que también mencioné durante mi exposición, el derecho a la ciudad, que es un derecho nuevo, por así llamarlo, o, por ejemplo, el establecimiento de un sistema público de cuidados que la ciudad debe de diseñar e implementar. Son asuntos nuevos que la Comisión de la Ciudad debe de estar vigilando, monitoreando, con el fin de que esos derechos queden garantizados. Respecto de los mecanismos para eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres, ¿qué aconsejaría para mayor observancia y tutela? Bueno, la actual administración de la Comisión de Derechos Humanos ha tenido como una línea transversal de trabajo la perspectiva de género. Como mencioné, de 2018 a 2020 hubieron 38 recomendaciones en ese tema. Existió la recomendación por el tema del transfeminicidio, pero además se han publicado informes, como por ejemplo el informe sobre violencia digital contra las mujeres. La comisión ha pronunciado a favor también de Ingrid, y ha hecho llamados para que no se normalice las violencias contra las mujeres en la ciudad y en el país. Entonces, mi consejo sería seguir sobre esa misma línea, seguir documentando las diferentes violencias que existen, porque en efecto se inició hablando de la violencia contra las mujeres, ahora sabemos que son diferentes violencias en diferentes ámbitos y cada una tiene que tener una atención particular. Entonces, ese sería mi consejo a la presidenta de la comisión. Después, sobre la iniciativa de las personas de adultas mayores que no tienen empleo, sobre el desempleo y su vulnerabilidad, aquí lo que yo puedo comentar es que, en efecto, tenemos que tomar en cuenta, desde la organización en la que yo trabajo, desde WIGO, vemos que muchas de las personas que están empleadas en la informalidad son personas adultas mayores. Y en realidad el tema es que lo que estas personas nos dicen es que se emplean en estos trabajos porque no son contratadas en empleos formales. Y en realidad el gran problema que existe al respecto es que son personas que no van a tener ningún tipo de protección derivado del trabajo que hayan realizado a lo largo de su vida en el tiempo que son adultos mayores. No van a tener, bueno, no tienen ya, pues no tienen retiro, no tienen pensión, y muchas veces, la mayoría de las veces, tienen ingresos bastante bajos y por lo tanto condiciones de vida precarias, además de que a eso se suma condiciones de trabajo precarias. Por eso es que para nosotras también es tan importante que se dé esta seguridad y certeza jurídica a las personas trabajadoras en empleo informal, y creemos que el diseño de este sistema de seguridad social también es tan importante para ellas porque cubriría por lo menos a 4.7 millones de personas en la ciudad, muchas de ellas personas adultas mayores. Las acciones que propuse como consejera honoraria para la mejor observancia de los derechos en la ciudad, bueno, yo creo que durante 5 años las acciones han sido bastante variadas. Las acciones van desde aconsejar a la comisión sobre
su presupuesto, sobre la defensa de su presupuesto para que haya justo una mejor observancia de los derechos en la ciudad, hasta acciones específicas como hacer posicionamientos, por ejemplo, sobre la vulnerabilidad de los trabajadores voluntarios del Servicio Público de Limpieza de la ciudad durante la pandemia, al estar sumamente expuestos al contagio, pero también el acompañamiento en diferentes temáticas, como mencioné, en la presentación de informes, en la presentación de posicionamientos, en donde la comisión se está pronunciando constantemente sobre el rumbo que debe de seguir la ciudad para que los derechos humanos sean una realidad en la Ciudad de México. Y después, la diputada Isabela Rosales, ¿cuál es la función de estas delegaciones de la Comisión de Derechos Humanos en las alcaldías? Bueno, pues la primera función es justo la que mencioné, que las personas no se tengan que desplazar hasta Coyoacán para tener este contacto y acceder a los servicios que ofrece la comisión, sino que lo puedan hacer en su alcaldía, que el desplazamiento sea mucho más accesible. La función es que ahí puedan presentar sus quejas, pero también otra función importante, por ejemplo, que ofrecen estas delegaciones, es que si las personas acuden a la alcaldía, por ejemplo, a hacer algún trámite y por algún motivo no se les da el trato, el servicio que debe de dar la autoridad por ley, pueden acudir saliendo de esa oficina de la alcaldía a otra oficina de la alcaldía, que es la de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente a presentar esta queja ante la comisión, y ahí lo que sucede es que si es un tema que es de fácil resolución, hay una mediación casi en ese momento por parte de la oficina de la comisión con la autoridad de la alcaldía, y entonces ya no se tiene que pasar por todo el periodo que lleva la tramitación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y hay una resolución pues mucho más pronta y más expedita del tema que se tiene, ¿no? Esto, por un lado, lo que tiene como beneficio o como consecuencia es que disminuye la carga de quejas de la comisión, y por otro lado, para la ciudadanía, pues que sus temas son solucionados de una manera mucho más rápida, menos burocrática. Entonces, creo que si la comisión logra la eficacia de estas delegaciones, vamos a tener la ciudadanía pues una gran herramienta, una institución a nuestro alcance y de nuestro lado. Muchas gracias, consejera Tania Espinosa. Para dar continuidad a este asunto, en los próximos días estaremos continuando el desahogo del proceso de reelección, por lo cual estaremos en estrecha comunicación con usted. Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:47 del día 17 de marzo de 2021, damos por concluida esta segunda entrevista para desahogar el proceso de reelección de una persona consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos esta tarde. Gracias también, por supuesto, a la intérprete de lengua de señas y al equipo de comunicación social y de innovación. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Saludos. Buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Abrazo a todos.